Incidente OVNI de Roswell. Se denomina Incidente OVNI de Roswell al relato sobre el choque de una presunta nave extraterrestre en Roswell, Nuevo México, Estados Unidos, en julio de 1947. Algunos especialistas en ufología y gran parte del público se han interesado en los acontecimientos de Roswell. Se han escrito muchos libros y rodado películas sobre los presuntos sucesos, tanto novelas de ficción como informes serios y elaborados. Recientemente, a través de su página oficial, el FBI reveló, en documentos desclasificados, que uno de sus agentes tomó nota constatando que un ciudadano anónimo afirmó haber hallado extraterrestres en el interior de platillos volantes encontrados en el suelo en Nuevo México. Polémica. Los partidarios de la hipótesis extraterrestre consideran el caso Roswell como uno de los acontecimientos ufológicos más importantes, ya que a partir de este suceso comenzó la historia de la ufología moderna. Los escépticos alegan que la hipótesis que sostiene que en Roswell cayó una nave extraterrestre se apoya en pruebas insuficientes, poco fiables, otras supuestamente destruidas y que presenta demasiadas incoherencias. Sostienen además que existen otras explicaciones a los sucesos de Roswell que resultan mucho más admisibles que la hipótesis de naves extraterrestres. Además, se debe tomar en consideración el lucro comercial, a través de la venta de libros, entrevistas, etc., que obtienen varios de los principales involucrados que apoyan la hipótesis extraterrestre. También las descripciones de testigos, análisis realizados por personas que participaron en el diseño de los globos del proyecto Mogul, y sobre todo los informes desclasificados de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en los años 90, apuntan según los escépticos a que lo estrellado en Roswell fue el vuelo N-4 del proyecto Mogul y que la necesidad de mantener el secretismo de dicho proyecto provocó el supuesto incidente ufológico. Editar historia. Editar el inicio. En julio de 1947, Mac Brazel, un granjero de Nuevo México, descubre unos restos dispersos por su rancho cerca de Corona, Nuevo México. Se lo comunica al sheriff el 5 de julio. Según lo describió Mac Brazel al Roswell Daily Record en su edición del 9 de julio. Esta descripción coincide con la dada por Charles B. Moore, profesor emérito de física de la New York University, que desarrolló los globos con los que los Estados Unidos pretendían espiar a la URSS. En los periódicos del día 8 de julio se da el siguiente titular: Las fuerzas aéreas capturan un platillo volante en un rancho de la región de Roswell. Se avisó al mayor Jesse Marcel de la base aérea del ejército en Roswell, que fue personalmente al lugar. El día 9 el titular decía: Ramey desmiente lo del platillo volante. Ramey era general de brigada en la base militar de Fort Worth, Texas, y se desplazó, a petición de Brazel, para ver los restos, que identificó inmediatamente como un globo meteorológico. Después la prensa fotografió los restos. En otro artículo se relata cómo W. Brazel y su hijo encontraron el material el 14 de junio, y que estaba formado principalmente por tiras de goma, papel de aluminio, cartón y varillas de madera, aunque se dice que los verdaderos restos fueron sustituidos por la brigada cuando ésta llevó el material a la base de Fort Worth. Posteriores informes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de septiembre de 1994 y junio de 1997 afirmaban que lo estrellado en Roswell eran los restos de un vuelo del proyecto Mogul. También hubo una investigación sobre el asunto debido a la petición de un congresista de Nuevo México. Fue realizada por el secretario de las Fuerzas Aéreas y el Departamento de Defensa. En ella se identifican los residuos de Roswell como restos de un sistema de detección acústica de baja frecuencia que llevaban los globos, de largo alcance y altamente secretos, llamados Proyecto Mogul. Un intento de captar explosiones nucleares soviéticas a altitudes de la tropopausa. Los investigadores de las Fuerzas Aéreas, tras registrar meticulosamente los archivos secretos de 1947, no encontraron pruebas de un aumento de tráfico de mensajes. Editar el interés renovado. Hasta 1978, el incidente de Roswell recibió poca atención, hasta que los investigadores Stanton T. Friedman y William L. Moore compararon los resultados de una serie de entrevistas que cada uno había llevado a cabo por separado.
El astronauta del Apolo 14, Dr. Edgar Mitchell, aunque no fue testigo directo, también ha afirmado en numerosas ocasiones que Roswell fue un verdadero incidente relacionado con extraterrestres, basado en sus contactos de alto nivel dentro del gobierno. Yo he visto los expedientes secretos OVNI, y no hay duda de que hubo contacto con extraterrestres. Clarín 5 clásicos de la intriga organizada. Este astronauta opina también que hay una organización gubernamental paralela e independiente al gobierno que realiza experimentos con tecnología extraterrestre y por eso no se puede sacar a la luz todos estos incidentes. A día de hoy, el anciano ex astronauta no ha facilitado ninguna evidencia que corrobore sus afirmaciones. Un incidente similar que implicó a mucho personal de la Fuerza Aérea en el Reino Unido en 1980, conocido como el incidente Rendlesham, aumentó el interés por Roswell. Para muchos ufólogos, el caso Roswell es considerado uno de los acontecimientos ufológicos más importantes y el inicio de los encubrimientos, mientras para los escépticos es solamente el caso más popular. La posición oficial del gobierno de los Estados Unidos, desde 2005, es que nada de naturaleza paranormal o extraterrestre había ocurrido. El informe definitivo de la Fuerza Aérea en cuanto al caso Roswell está disponible, así como la respuesta a dicho informe por parte de ufólogos, que insisten en que el informe es falso. Editar hipótesis. Algunos ufólogos han argumentado que una nave alienígena se estrelló cerca de Roswell y que se recuperaron varios cadáveres de origen extraterrestre. Igualmente se ha postulado que si Roswell fuera de verdad un accidente extraterrestre, como muchos insisten, algunos especialistas OVNI argumentarían lo que sigue. El gobierno de los Estados Unidos sabe que los extraterrestres han visitado nuestro planeta desde al menos 1947, pero todavía no lo admiten, e incluso algunos grupos postulan que habría una conspiración del ocultamiento extraterrestre. El gobierno estadounidense está actualmente en posesión de tecnología alienígena. Por eso los motivos que tenía el gobierno para guardar el secreto inicialmente serían evidentes. Los altos funcionarios del gobierno probablemente temerían una situación de pánico general al dar a conocer que existía una posible amenaza extraterrestre, como ocurrió en 1938 con una emisión de radio de la Guerra de los Mundos. Esta hipótesis también barajaba como real la autopsia realizada supuestamente en 1947 a los extraterrestres capturados, defendiendo que el gobierno quería ocultar datos por estar desarrollando nuevas tecnologías. También aseguraban que los extraterrestres estaban vivos antes y durante la autopsia. Editar la información de las entrevistas de Friedman y Moore. Un dato importante es que esta versión se basa exclusivamente en el testimonio de personas, con mucho tiempo de diferencia entre la fecha de lo ocurrido y la realización de las declaraciones, aproximadamente 30 años, que en muchos casos no fueron testigos directos y que a diferencia de otras hipótesis no tiene ninguna investigación, análisis objetivo, terceras fuentes que demuestren la veracidad con la que comparar lo dicho. Hay que destacar que la información dada por Marcella Friedman y Moore se contradice con sus propias declaraciones y con la versión de los hechos relatada por la prensa de la localidad. Friedman y Moore entrevistaron a Lydia Sleppy, que trabajó en una emisora de radio de Albuquerque, Nuevo México, en 1947, y al mayor de la Fuerza Aérea Jesse Marcel, el principal responsable de la Fuerza Aérea en Roswell en 1947. Sleppy denunció que el FBI le habría censurado. Editar hipótesis escépticas. Aquí están algunas explicaciones propuestas por el escéptico Carl Tepflock en su libro Roswell. Inconvenient Facts and the Will to Believe. El informe inicial del incidente fue en realidad un fraude creado por un oficial que sufrió un ataque de orgullo y quiso crear a su manera una gran historia que explicaría el número creciente de avistamientos OVNI. Ver Kenneth Arnold. Que lo que se estrelló en el desierto era un globo con un sofisticado equipo, y este globo era un proyecto secreto, concretamente el proyecto Mogul. Varios años más tarde, un avión de abastecimiento se estrelló cerca de Roswell y los cuerpos de la tripulación fueron recuperados. Flock sugiere que este accidente se mezcló con las informaciones posteriores en la imaginación de algunos testigos, de modo que sirvió como base para las conspiraciones. Editar la hipótesis del Proyecto Mogul. Artículo principal. Proyecto Mogul.
La mayoría de los que rechazan cualquier explicación ufológica creen en la segunda teoría, según la cual los restos eran los de un globo de observación usado en el proyecto Mogul, una iniciativa de alto secreto para examinar la actividad nuclear de la Unión Soviética. Además, la localización coincide con el vuelo número 4 del proyecto Mogul, del cual se perdió comunicación el día 5 de junio. Como se ha comprobado, la descripción que dio Braselt al periódico local al encontrarse el globo coincidía con la de Moore, diseñador de los mismos, y los materiales que formaban los restos eran normales: papel de plata, cinta aislante, cintas adhesivas con diseños florales, y que no vio ningún tipo de metal que sirviera para un motor, cosa que contradice la versión de los ufólogos, que dicen que Braselt aseguró haber visto metales desconocidos. Sucesivos informes de la Fuerza Aérea coinciden con Braselt y no señalan nada extraño en los restos. La propia Fuerza Aérea tampoco lo atribuyó a extraterrestres, como queda demostrado en una carta desclasificada enviada un año después del accidente por el general de división C.B. Cadell, entonces director de inteligencia de las Fuerzas Aéreas, que les pide que informes sobre de qué datos disponen, y de si barajan la hipótesis de que sea un ovni. En una respuesta emitida el 11 de octubre de 1948, que incluía información explícita en posesión del Comando de Material Aéreo, se dice al director de inteligencia que nadie de las Fuerzas Aéreas tiene ninguna pista al respecto. Esto hace improbable que el año anterior hubieran llegado fragmentos de un ovni y de sus ocupantes a Ulrich Patterson. Esta hipótesis es la más plausible, ya que, demostrado que no había cuerpos alienígenas, y con recientes informes desclasificados que señalan al vuelo número 4 como causante del accidente, se contrasta con la idea de un accidente extraterrestre. Moore además analizó, a petición de un ufólogo, el clima del día del lanzamiento del vuelo número 4 y los sucesivos. Calculando el lugar donde se estrellaron algunos, calculó también el sentido en el cual deberían haberse esparcido los restos, ángulo suroeste-noreste, cosa que coincide exactamente con lo dicho por el mayor Jesse Marcel. También identificó varios restos de lo encontrado como parte del equipamiento de los globos pertenecientes al proyecto Mogul. Otro dato curioso que muchos ufólogos tergiversan es que Braselt, en su descripción, dijo ver cintas adhesivas con diseños florales, cosa que los ufólogos han trasladado como jeroglíficos. Pero la realidad es otra. Realmente eran motivos florales, ya que esas cintas adhesivas eran fabricadas por una empresa de juguetes de Nueva York para los globos del proyecto Mogul. La Fuerza Aérea lo dio como un simple globo meteorológico intentando ocultar el proyecto. Como es normal, los globos del proyecto Mogul no eran del todo parecidos a los meteorológicos. Además, en el verano de 1947 se utilizó una nueva variante de polietileno que, según palabras de Moore, hubiera sido incluso para un experto en globos meteorológicos, algo extraño. Editar informes desclasificados. Pese a que muchos ufólogos continúan afirmando hipótesis que conducen a que el incidente Roswell implicaba a seres de otro mundo, recientes investigaciones coinciden con una denuncia por parte de prisioneros de guerra japoneses, una historia macabra que se ocultó por años. Gracias a la publicación de material secreto sobre el uso que se daba a los prisioneros de guerra, se añadió una nueva hipótesis para explicar el suceso que, de ser cierta, revelaría verdaderos horrores del incidente Roswell. El gobierno de los Estados Unidos había hecho experimentos con globos meteorológicos como instrumento para infiltrar líneas enemigas e intentar la posibilidad de arrojar bombas atómicas desde la estratosfera, Proyecto Mogul. Estos experimentos se llevaron a cabo durante el fin de la Segunda Guerra Mundial, y se utilizaba a prisioneros de guerra para dichos experimentos. En el caso de los globos meteorológicos del proyecto Mogul, se trataba de prisioneros de guerra japoneses, y fueron seleccionados los más pequeños para que pudieran entrar en la canasta especialmente diseñada para este propósito. El incidente de Roswell no sería el único en este proyecto, pero fue el único que alcanzó repercusión pública debido a la cantidad de testigos civiles. Y la pretendida autopsia de un tripulante quedó desvirtuada por la confesión de los autores de ese fraude científico. El encubrimiento del incidente se llevó a cabo para no revelar los horrores de la posguerra al usar prisioneros de guerra para dichos experimentos, y al mismo tiempo la necesidad de ocultar una nueva tecnología que permitía burlar radares convencionales, tecnología stealth. Editar un posible misil nuclear.
Hay también especulaciones que afirman que el incidente Roswell fue la consecuencia de un misil nuclear extraviado. En una versión de esta teoría, Marcel, un funcionario de la inteligencia, era responsable del comunicado de prensa inicial que hablaba de que un platillo volador había realizado un aterrizaje forzoso. Algunos han propuesto que Marcel inventó la tapadera del accidente OVNI, antes que admitir que el ejército había perdido un arma nuclear. Cita requerida. Sin embargo, los hechos no apoyan esta teoría. No hay ningún accidente nuclear conocido a partir de este período, a pesar de que unas cuantas docenas de este tipo de incidentes fueran desclasificadas. Tampoco tiene ningún sentido que los militares fuesen completamente inconscientes de perder un arma nuclear hasta que un granjero les avisara. Por otra parte, en aquel entonces Estados Unidos aún no tenía armas nucleares en su arsenal. Debido a ello, muchos escépticos igualmente descartan esta teoría. Evitar otro tipo de ocultamiento. Igualmente existen escépticos que han indicado que aunque no presentan una validez real las supuestas pruebas directas sobre un OVNI, sin embargo, tampoco se presentarían muy sólidas las pruebas sobre el proyecto Mogul y su relación con el incidente Roswell. Debido a ello, algunos escépticos han indicado que igualmente se puede hipotetizar un posible ocultamiento real de una posible diferente actividad o proyecto aún desconocido, pero que no tendría relación probada con extraterrestres. Acontecimientos recientes. Recientemente se ha intentado leer el texto de un trozo de papel que sostenía el general Ramey en una foto tomada con el coronel Dubose y los restos de globo. Un investigador llamado David Rudiak, así como algunos otros que examinaron el mensaje, han dicho haber leído varias frases importantes, incluyendo algunas como las víctimas de los restos, una referencia al objeto de choque como el disco. Rudiak cree que pone tripulantes del disco. Este supuesto descubrimiento se cita como prueba de que el incidente Roswell fue en realidad el aterrizaje de una nave espacial alienígena y que unos cuerpos extraterrestres fueron recuperados. Rudiak también reclama haber refutado las especulaciones hechas por algunos partidarios de la hipótesis del globo mogul que el viento habría hecho estrellarse exactamente en el rancho Brasel. Sin embargo, también hay que tener en consideración que otras personas no han mencionado haber podido leer este texto. A su vez, Moore, en 2005, profesor emérito de física, y que participó en el proyecto Mogul, realizó cálculos para los vuelos número 4, número 5 y número 6 del proyecto con los datos de vientos del Servicio Climático Nacional de principios de junio de 1947 y para los vuelos número 5 y número 6 de los cuales se sabe su lugar de caída. El análisis de Moore resultó acertado. En el caso del número 4, los cálculos indicaban que, curiosamente, si lo que en Roswell se había encontrado no era el vuelo número 4, los restos de este deberían seguir allí, porque los datos apuntaban al lugar del impacto donde supuestamente lo había hecho una nave extraterrestre. En 2002, el canal Sci-Fi financió una excavación en el rancho de Brasel con la esperanza de encontrar cualquier resto oculto que los militares no recogieran. Aunque estos resultados hasta ahora hayan sido infructuosos, el equipo arqueológico de la Universidad de Nuevo México verificó una alteración del terreno reciente en el lugar exacto donde algunos testigos afirmaron ver un surco largo debido a un impacto. El gobernador Bill Richardson de Nuevo México, que asumió el Departamento de Energía bajo la presidencia de Clinton, al parecer cita requerida, se interesó por el asunto. En 2004 escribió en The Roswell Diary que el misterio que rodea este impacto nunca ha sido suficientemente explicado, ni por investigadores independientes, ni por el gobierno estadounidense. En octubre de 2000, antes de la emisión de su documental sobre Roswell, el canal Sci-Fi dio una rueda de prensa sobre OVNI en Washington. John Podesta, jefe de personal de Clinton, se dio a conocer como miembro de la firma de relaciones públicas contratada por Sci-Fi para intentar conseguir documentos sobre el asunto. Podesta indicó que ya es hora de que el gobierno desclasifique los documentos oficiales que tienen más de 25 años y así suministrar a los científicos los datos para determinar la verdadera naturaleza de los fenómenos. En febrero de 2007, el canal de televisión ABC emitió un especial OVNI presentado por Peter Jennings. Jennings habló del caso Roswell como un mito sin una sola prueba. ABC usó la explicación de un globo mogul accidentado.
2006, los autores de la cinta de la autopsia extraterrestre reconocen que ha sido un fraude. Cita requerida 2010, Discovery Channel emitió un documental sobre el incidente Roswell. Cita requerida en 1995 en un programa de televisión argentino llamado Siglo XX Cambalache, se muestran documentos sobre la autenticidad del film. Según los documentos, el film podría corresponder a los años 1927, 1947, año del accidente, y 1967. 2011. Los documentos del FBI y el testimonio de un agente. El 11 de abril de 2011 el FBI desclasificó una serie de documentos. En uno de ellos, UFO 16 PDF, PAG 40 ISS 3. El agente Paul Ryan del FBI dejó constancia de que un agente residente en Roswell le comentó que habían estallado uno o varios platillos volantes flying saucers en el original, y se habían diseminado por una extensa área en Roswell, Nuevo México. El Dr. Lincoln La Paz, meteorólogo, llegó a esta área para investigar este inusual fenómeno aéreo. Esto es lo que dice el documento UFO 16 PDF, PAX 40 ISS 4. En el documento se cita otros incidentes sucedidos en Tennessee, PAC 48, en los cuales se vieron y localizaron por radar 3 objetos, en una ocasión, y otros en múltiples ocasiones en diferentes años, sin relación ninguna con el incidente Roswell, pero significativos en sí mismos como evidencias. Junio de 1947. Mr. W.R. Presley fotografió un objeto volador sobre Oak Ridge. La calle del fondo de la foto fue identificada como Avenida Illinois en Oak Ridge, Tennessee. 20 de junio de 1949. A las 1900 horas, Mr. y Mrs. K. H. Henderson y Mr. John Awite vieron 3 objetos sobre Oak Ridge, Tennessee, similares al sujeto. Francis J. Miller, contacto visual. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marzo de 1950, Mr. Stuart Adcock informa de una peculiar señal en sus pantallas de radar aproximadamente al mismo tiempo, y similares al sujeto, investigado. 5. El documento llamado Telgui Part 02 es la información de la primera teoría del supuesto globo sonda hexagonal 6. Sin embargo, el documento Telgui Part 01 PDF dice: un investigador de las fuerzas aéreas constata que 3 así llamados platillos voladores, Soka-Jet Flying Saucers en el original, han sido recuperados en Nuevo México. Se les describe como circulares con una parte saliente en el centro, de aproximadamente 50 pies de diámetro. Cada uno estaba ocupado por 3 cuerpos de forma humana, pero de solamente 3 pies de estatura, vestidos con tela metálica de muy fina textura. Cada cuerpo estaba sujeto de una manera similar a los sistemas de eyección usados por voladores rápidos y pilotos. Según Mr. XXXXXXX el informador, los platillos se encontraron en Nuevo México debido al hecho de que el gobierno posee un muy poderoso radar en el área y se cree que eso interfirió con los controles de los platillos. No se ha intentado nueva evaluación concerniente al hecho. 162, 838, 94, 209, 28 de marzo de 1957. Incidente OVNI de Roswell. Se denomina Incidente OVNI de Roswell al relato sobre el choque de una presunta nave extraterrestre en Roswell, Nuevo México, Estados Unidos, en julio de 1947. Algunos especialistas en ufología y gran parte del público se han interesado en los acontecimientos de Roswell. Se han escrito muchos libros y rodado películas sobre los presuntos sucesos, tanto novelas de ficción como informes serios y elaborados. Recientemente, a través de su página oficial, el FBI reveló versos por su rancho cerca de Corona, Nuevo México. Se lo comunica al sheriff el 5 de julio. Según lo describió Mac Brazel al Roswell Daily Record en su edición del 9 de julio. Esta descripción coincide con la dada por Charles B. Moore, profesor emérito de física de la New York University, que desarrolló los globos con los que los Estados Unidos pretendían espiar a la URSS. En los periódicos del día 8 de julio se da el siguiente titular: las fuerzas aéreas capturan un platillo volante en un rancho de la región de Roswell.
en documentos desclasificados, que uno de sus agentes tomó nota constatando que un ciudadano anónimo afirmó haber hallado extraterrestres en el interior de platillos volantes encontrados en el suelo en Nuevo México. Polémica. Los partidarios de la hipótesis extraterrestre consideran el caso Roswell como uno de los acontecimientos ufológicos más importantes, ya que a partir de este suceso comenzó la historia de la ufología moderna. Los escépticos alegan que la hipótesis que sostiene que en Roswell cayó una nave extraterrestre se apoya en pruebas realizadas por personas que participaron en el diseño de los globos del proyecto Mogul, y sobre todo los informes desclasificados de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en los años 90. Apuntan según los escépticos a que lo estrellado en Roswell fue el vuelo N4 del proyecto Mogul y que la necesidad de mantener el secretismo de dicho proyecto provocó el supuesto incidente ufológico. Editar historia. Editar el inicio. En julio de 1947, Mac Brazel, un granjero de Nuevo México, descubre unos restos insuficientes, poco fiables, otras supuestamente destruidas y que presenta demasiadas incoherencias. Sostienen además que existen otras explicaciones a los sucesos de Roswell que resultan mucho más admisibles que la hipótesis de naves extraterrestres. Además se debe tomar en consideración el lucro comercial, a través de la venta de libros, entrevistas, etc., que obtienen varios de los principales involucrados que apoyan la hipótesis extraterrestre. También las descripciones de testigos, análisis